Buenas tardes, José. Muy bien, estoy muy bien. Encantada de poder escuchar al señor Claudio. Estoy muy bien. Bien, Díaz, estoy muy honrado y estoy un poco atrapado, perdóname, pero espero que todo salga bien. Un Sí, poco sí, sí, gracias. puedo ayudar. Claro que sí. Sí, estoy en San Pablo. San Pablo, sí, San Pablo. Sí, 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 mis abuelos, ¿no? Mis abuelos, mi padre también estuvo en Japón. Yo estuve en Japón durante 6 años trabajando, pesquisando, escribiendo también, haciendo muchas cosas, ¿no? Sí, yo he encontrado muchos monumentos megalíticos que nunca antes había oído hablar, ¿no? Eh, para mí era totalmente desconocido y acabé eh, descubriendo estos monumentos. O más impressionante de todos para mim foi monumento de Ishinohoden, que é uma gigantesca rocha, uma gigantesca pedra de muitas toneladas, não? E que foi totalmente escavada diretamente na roca. Este foi um dos mais incríveis que eu he encontrado. Pero ha visitado muchos otros, ¿no? Masuda no Iwafune fue un deles. Estuvo também em castelos como Castelo de Osaka, em que há muitas pedras gigantescas, muito semelhantes às que há em Cusco, por exemplo, em outras partes. Recuerda um pouco las rocas de Baalbek, de monumento de Baalbek também. São pedras muito largas, né? Gigantescas. Eu fiquei bastante surpreso, né? Eu não esperava que houvesse este em Japão. Não sei se na arqueologia, como sempre, tienes apenas explicações convencionais, não? De que foram cortados com instrumentos primitivos, eh, foram executados da forma convencional. Não há explicações, né? Como sempre, não há explicações. Pero, por outro lado, também não podemos pensar que foram obras, por exemplo, de extraterrestres, não? Podem ter sido civilizações mais antiguas, mais adelantadas que nós outros e que quedaram-se desaparecidas, desconhecidas com o tempo. E
No, eso yo estaba totalmente solo. Como estoy, yo siempre solo. No cuento no cuento con ningún tipo de subsidio, de apoyo, no, nadie, ¿no? Siempre solo. Y tenía, sí, 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 yo amigos en otras partes del mundo, ¿no? Otras partes del globo. Eh, uno de ellos es Pablo, no sé si usted conoces Pablo Villarrubia Malso. Eh, Pablo, juntos realizamos muchas investigaciones en conjunto en Brasil, realizamos muitas investigações ufológicas também, não só arqueológicas. Pero em Japão eu estuve solo, não? E em contato com outros investigadores, outras pessoas em outras partes do mundo, não? Sí, sí, este es mi último libro, ¿no? El título es eh, eh, Los hebreos, ¿no? Las raíces hebreas de la tierra del sol naciente del Japón. Es mi último libro. Y yo estudié mucho respecto de esto, ¿no? Y las conclusiones es que la cultura del Japón fue casi que entera, fue grande parte dela baseada, fundada por los hebreos que estuvieron en Japón. Estuvieron en Japón miles de años, y ellos llevaron muchos conocimientos a los japoneses, que adoptaron muchas palabras, por ejemplo, palabras, el shintoísmo tiene mucha de la influencia de los hebreos, y en muchos aspectos la cultura nipónica es muy semelhante a cultura hebrea, por increíble que pareça, ¿no? Muchos no desconocen completamente esto. Por ejemplo, en Japón, los símbolos hebreos están por toda parte, ¿no? Como la estrella de David está en toda parte, el menora, el candelabro, menora, está también en toda parte. Y, por ejemplo, también las formas del templo de Salomón están en los santuarios shintoístas. El Tori, por ejemplo, también el Tori, aquele monumento que son dos columnas en roja, son baseadas en las columnas del templo del rey Salomón. Sería básicamente esto, Díaz. ¿Qué más? Sí. Eh, Es muy notable. Me pregunto si el pueblo lo sabe, si es algo conocido por la gente en Japón o lo has encontrado tú con tus pesquisas. Esto es conocido por el pueblo Sí, japonés. ¿Sí? sí, Sí, esta sí, unión de ambos. sí, sí. Esto es, no es ampliamente, no es largamente conocido, pero el pueblo japonés tiene, en grande parte tiene esta noción, ¿no? Ah, ok. Eh, pero
aún no hay muy reconocimiento aún, ¿no? Pero creo que muchos ya están tomando conocimiento de esto. Espero que mi libro pueda Ayude a ser una, sí, pueda ser una abertura, ¿no? Pueda proporcionar que otras personas saiban lo que se pasa, ¿no? No, 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 desafortunadamente no, aún no estás, solamente en portugués. Es la editora de la revista Enigmas, ¿no? Fue lanzado recientemente. Sí, sí, yo fui el primero en Brasil a desarrollar una tesis una disertación, una tesis de mestrado en asunto en este tema, ¿no? Yo fui primero a hacer una tesis de mestrado sobre el fenómeno OVNI, sobre los platillos volantes, ¿no? Esto en los años 90. Y, y paralelamente yo tengo pesquisado, investigado fenómenos paranormales también, arqueología, misterios en general. Y yo he escrito mucho, ¿no? Yo soy periodista también y yo tengo muchas materias, muchos artículos publicados. Tengo este es mi quinto libro, ¿no? Quinto libro. Yo he publicado dos otros libros sobre platillos volantes, sobre el fenómeno OVNI. Este es ¿estás viendo? ¿Estás mirando? Es mi primer libro, Contatados de 2007. Yo lancé este libro. Enseguida lancé 50 tonos de Grace, 50 tonos de Grace. Esto es solamente sobre abducciones con relaciones sexuales, ¿no? En este libro yo escribo sobre el caso Vilas Boas, de Antonio Vilas Boas. No sé si te recuerdas del caso Vilas Boas. Primero, Sí, por sí, favor. fue el primer caso de relaciones sexuales entre con una presumida extraterrestre, ¿no? Con una alegada extraterrestre. Aconteció en San Francisco de Sales, en la ciudad de San Francisco de Sales, en provincia de Minas Gerais, en Brasil, en 1957. Em setembro de 1900, outubro de 1957, ¿no? Y es un agricultor que estaba trabajando en el campo y entonces durante la madrugada un extraño objeto, un objeto circular, posó en suelo y secuestró Vilas Boas. Y dentro del OVNI, Vilas Boas mantuvo una relación con una mujer que era una mujer que ha descrito como sendo pequeña, uma mulher pequena que tenía pelos pubianos rojos y que al final tenía dito que tenía apuntado, ¿no? para su ventre, dito que estaría para ter un hijo con él, ¿no? Y es un caso muy complexo, ¿no? Muy complexo. Hay muy detalles que
que muitos não desconheciam completamente, que estou revelando, que eu revelo neste livro. Muitos não desconhecem. Ah, sim, sim. Em 57, tanto que João Martins, periodista que primeiro, eh, primeiro a investigado este caso, ele não revelou de imediato, mantuvo em secreto, não? Por muitos anos, e solamente nos anos 70 que as pessoas tomaram conhecimento deste caso, não? Porque era um caso muito chocante, não? Muito chocante. As pessoas não poderiam aceitar, não? E, este caso se tornou clássico, né? É clássico da ufologia, e muitos continuam falando a respeito deste caso, pero eu anotado que desconhecem os detalhes deste caso, desconhecem muitos detalhes muito impressionantes, né? Sim, sim, eu reabri muitos casos que estavam olvidados, casos clássicos, juntamente com o periodista Pablo Villarrubia, periodista e também também um grande ufólogo, um grande ufologista, um grande escritor, grande explorador também. Junto com o Pablo, investigamos muitos casos clássicos, como o caso de los ciclopes de la Sagrada Família. Investigamos, reabrimos o caso de João Prestes, que em 1946, 46 aún, ha sido muerto por uma luz desconhecida. Reabrimos caso de Rivalino Mafra, que em 1962 ha desaparecido delante de su hijo, delante de su cabana, de su casa, e que muitos pensavam que era um platilo volante que havia sequestrado. Podemos investigar, ficamos sabendo que, na verdade, ele havia sido assassinado, não? Assassinado por pessoas que queriam tomar-lhe um diamante que havia encontrado, não? E também reabrimos outros casos, mas né, que são casos clássicos, né? Casos clássicos. Sí, sí, esta es una tendencia, ¿no? Esto está aconteciendo en muchas partes, en todas las partes del mundo, ¿no? No sé si esto es no sé si esto es algún tipo de plan de estos gobiernos, porque es un poco extraño, ¿no? Que agora, né? Agora estejam admitindo a existência do fenômeno, quando sempre procuraram sonegar o fenômeno. É um pouco estranho. Mas em Brasil, muitos documentos foram desclassificados, como os documentos de CIOANE, por exemplo, né? Do CIOANE, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados.
ha sido desclassificado. É um projeto da Força Aérea Brasileira do ano de 1969. Estes foram desclassificados, assim como os documentos da Operação Prato, Operação Prato, que a Força Aérea do Brasil também ha investigado o fenômeno que se chamou fenômeno chupa-chupa, fenômeno das luzes vampirescas que atacavam povoados de Maranhão, da região de norte de Brasil, Maranhão, da região de Amazonas. Isto finales dos anos 70, em época do regime militar de Brasil. Estes documentos foram descobertos, bem como parte dos documentos também da Noite Oficial dos OVNIs, que ocorreu em 1986. Em 86, quando em maio de 86, quando 21 objetos penetraram o espaço aéreo de São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro, e provocaram inúmeros avistamentos. Os radares detectaram os OVNIs. A Força Aérea, oficiais da Força Aérea, caças da Força Aérea, e perseguiram os objetos, os radares detectaram. O ministro da Aeronáutica, na época, Octávio Moreira Lima, apareceu na televisão e reconheceu que havia detectado os OVNIs, etc. Creio que muitas pessoas têm conhecimento disto. Pero estás havendo este processo, não? Ultimamente de abertura. Sí, la ONU. Sí, sí, sí. Sí, esto no es un poco extraño, Díaz. Lo que piensas a respecto de esto. ¿Por qué los gobiernos están promoviendo esta apertura en este momento? ¿Ustedes tienen una idea? Sí, podría ser, ¿no? Sí, yo he acompañado este Disclosure Project de Stephen Greer, por ejemplo, ¿no? Eh, que dice que o governo está em contato, né, com estes seres, que são seres criaturas que ele pensa que são criaturas pacíficas. Eu não sei o que vocês pensam sobre isto, pero a mim me estranha muito, né? Eu penso que pode estar havendo algum tipo de preparação para algum contato massivo, não sei, para que a população se acostumbre, assim como Hollywood, Eso, el cine procurou acostumbrar as pessoas, não, com as películas nos de va Platillos, preparando. Sí, não, de acordo, Paula, não sei se estás de acordo. sí, Então, a mim me causa uma certa estranheza, não? Causa estranheza porque os governos han cambiado, não? Cambiaram os procedimentos a respeito disto. E em meio a todo o que ocorre hoje, ocorre em mundo, em globo, destes
grande reset, como se diz, não? Aí, estamos dentro de um grande great reset. O mundo parece que está cambiando muito mais ligeiro do que muito rápido do que antigamente, não? Do que antes. Então, sim, sim, es un peligro, no hay duda de esto. A mí me recuerda una novela, no sé si ali de esta novela de Arthur C. Clarke, el fin de la infancia. No sé si se traduce en español. Fin de la niñez, de la infancia, ¿no? De Arthur C. Clarke, em que Arthur C. Clarke, em nos anos 50 ha escrito esta novela, em que extraterrestres, que ele chama de seres overlords, seres supremos, se apossam dela, aterrissam na Terra, estabelecem um acordo com os governos e em pouco tempo o planeta ingressa na era de ouro, na era de ouro em que os problemas básicos da humanidade são solucionados, não? São resueltos, pero a liberdade humana vai se extinguindo, e estes seres, estas criaturas, depois de 50 anos, se revelam como elas verdadeiramente eram, não? E estas criaturas eram como os demônios, eram muito semelhantes aos demônios, né? Os diablos eram muito semelhantes. Estas são as temeridades. As pessoas não sabem quem são estes seres, estas criaturas que han praticado atos horríveis, né? Apenas para citar alguns, como as abduções, por exemplo, muitas pessoas foram mortas, morreram por suas ações, né? Não sei se são seres, para mim nunca me pareceram seres pacíficos, né? Porque são seres que procuram sempre manter-se ocultos. São seres que confundem a mente das pessoas, estão sempre confundindo as mentes das pessoas, estão causam muitas confusões, não? E sim, eu penso que este é mais provável. A tese de Jacques Vallée, né? São seres de outras dimensões. E os físicos hoje falam de multiversos, não? Múltiplos universos, multiversos. Alguns pensam que também talvez sejam viajantes do tempo, não? Viajeros do tempo. Né? Viajeros do tempo, pero a tese de serem de outras dimensões, para mim, é mais lógico, porque estes seres estão presentes na Terra há milhares de anos, não? Não estão aqui desde ontem, estão na Terra há milhares de anos, e estão desde a antiguidade, pré-história, estão fazendo o que com nós outros? Estão manipulando a humanidade há muito tempo. Estão manipulando a humanidade. E agora, as informações que nos ligam são... nós hoje podemos ter muito mais informações, né? Então, não podemos mais ser
trapaceados, não podemos mais ser Engañados. Sí, manipulados como antes, né? Não, muitos de nós outros podemos raciocinar melhor hoje. Então, a mim me preocupa, eu tenho essas preocupações de que do que possa ocorrer com a humanidade, não? A mim me preocupa muito isto, ver que mira que o próprio Vaticano também hoje já não tem mais entraves, não, em relação ao fenômeno OVNI. Eles aceitam que estes seres podem ser extraterrestres também, e que se a humanidade se relacionar-se com estas criaturas, não, como hermanos, del, de- del espacio. Sí, sí. Esta historia, sí, sí, sí. sí. Juan 23, que foi um dos mentores del famigerado Concilio Vaticano II, ¿no? Vaticano II, ¿no? Y que, bueno, la igreja podría también hablar mucho al respecto, ¿no? Pero la iglesia tiene posiciones que son dubias, ¿no? No sabemos muy bien lo que la iglesia pretende también, ¿no? Intenta, ¿no? Mm. Pero em relações a casos, não? Nós estamos acompanhando fatos muito graves, muito terríveis que estão se sucedendo em guerras que são intermináveis, crises que não cessam, problemas de eu não posso falar esta palavra porque eu sei que é censurado, não? Eu não posso falar muitas palavras, muitas palabritas, não? Eu tenho que me contener, não posso falar, pero todo sabe do que se passa em âmbito de la ONU, por exemplo. Nós outros não podíamos mais falar como antes, mas todos sabem o que está se passando, não? Que sí, sí, sin duda. Es que la nueva orden, esta nueva orden que están construyendo delante de nuestros ojos y que estamos cada vez más, nuestras libertades están cesando, ¿no? No hay más las libertades. eh, Tenemos que... No, no, el viejo mundo, viejo mundo terminou, ¿no? Encerrado, ha encerrado, ¿no? Yo sí, 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 todas estas sociedades, estos grupos secretos, ¿no? ¿No? Muchos han escrito a respeito, ¿no? Respeito de estos, han hecho muchas denuncias de estos. El problema es que yo sé que yo tengo un canal, yo también tengo un canal en YouTube, yo sé que no puedo hablar. Cuando yo hablo sobre estos asuntos, mis vídeos son censurados, no son, sí, no. Entonces no voy a hablar, no voy a hablar porque sé que este vídeo corre gran riesgo de ser censurado, ¿no? Pero todos son personas inteligentes, muy bien informadas, ¿no? Todos lo saben respeto, ¿no? No podríamos hablar más respecto entonces de pesquisas ufológicas
convencionales para no haber problemas, ¿no? Sí, apariciones es uno de ellos, ¿no? Apariciones marianas, apariciones de Virgen María. Eh, yo tengo un libro también respecto, pero este libro no fue publicado, es un libro inédito. Yo he investigado mucho respecto de apariciones. Es un tema que me da mucho gusto, ¿no? Mucho gusto en Brasil. Em Brasil, tinha uno que ocorreu em Baturité, em Ceará, por exemplo, há poucos anos, uns 25 anos, há uns 25 anos, em Baturité, em Ceará, estado de Ceará, Brasil, em que Nossa Senhora apareció y que todos los fieles que observaron vieron, pudieron mirar también, observar también objetos que eran típicamente objetos, eran platillos, ¿no? Eran platillos volantes, ¿no? Personas pudieron observar estos platillos, fenómenos que mezclaron-se com os fenômenos, sí, mezclaron-se com os fenômenos religiosos, ¿no? E este é um dos casos que se tornaram, convirtieron-se em um dos casos mais hablados em Brasil, em Brasil, ¿no? Sobre aparições. Pero em Brasil há muitas aparições em que, por exemplo, as pessoas também recebem, também têm comunicações diretas com a Virgem, têm mensagens, profecias, todo esto, ¿no? Es muy semelhante, ¿no? con todos los otras. Sí, 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 espiritista, ¿no? Sí, sí, Brasil, sí, Brasil es el único país en que el espiritismo ha tido suceso, ¿no? Es el único país en que el espiritismo vicerró fue en Brasil. Es por esto. El pueblo es muy sincrético, ¿no? O brasileño cree en muchas cosas, cree en todo, es muy sincrético. Entonces, espíritus para el pueblo es algo normal, ¿no? Porque el espiritismo es muy semejante con el candomblé, con la umbanda. Hay un vínculo, hay una ligación, conexión con la umbanda, con el candomblé y también con el catolicismo popular, ¿no? O catolicismo más popular del pueblo, ¿no? Y estos catolicismo con espiritismo, con la umbanda se mezclan, ¿no? Y con todo esto también muchas personas en Brasil costumam ter contatos também com outras entidades, outras entidades que podem ser interpretadas como extraterrestres também, não? Então, é um Sí, povo muito espiritual. supongo, Claudio, que en países no católicos las apariciones marianas tendrán otro significado, ¿verdad? Sí, sí, es más en países católicos, ¿no? En que Claro, las apariciones.
Brasil es país católico como España, como muchos países de Europa. Entonces, en Japón no hay apariciones, ¿no? Pero en Japón hay un caso muy conocido que es el caso de Akita, las apariciones de Akita en Japón, ¿no? En que una freira, una freira que mantuve contactos con Nuestra Señora y que muchas personas fueron curadas, ¿no? Sanadas de problemas de enfermedades muy graves, fueron sanadas. Y en Japón este caso de Akita es un caso muy conocido en Japón, pero en Japón no hay apariciones es el único caso que yo conozco en Japón es de Akita, ¿no? En países católicos hay una abundancia de casos, ¿no? de apariciones, como en Filipinas, por ejemplo, ¿no? Filipinas hay muchos casos de apariciones, y estas apariciones hoy son muy importantes porque por las mensajes, ¿no? Por las profecías. Muchas de estas profecías de Nuestra Señora están se cumpliendo, ¿no? Estão se realizando, ¿no? Por ejemplo, Nuestra Señora de Fátima, en 1917, había dicho que la Rusia espalharia, né? Como se dice, não, espalharia os errores, seus errores por el mundo, não? Causaria muitas desgraças no mundo. Isto realmente Nossa Senhora havia solicitado que o Papa e todos os cardenales, todos os bispos del mundo realizasse para seu sagrado coração, não? Realizasse uma oferta a seu sagrado coração, pero nunca fizeram isto. Então, Nossa Senhora havia avisado de que se não este pedido dela, esta solicitação dela não se cumprisse, não se realizasse, o mundo iria fatalmente ingressar em uma grande era de muitos sofrimentos, ¿no? Muitos sofrimentos, muitas desgraças. Nós estamos vivendo todo esto. Creio que muitas profecias de Nossa Senhora se cumpriram, pero muitos pesquisadores, muitos investigadores interpretam Nossa Senhora como se ela fosse uma entidade extraterrestre, ¿no? Pero eu conhecido um ufólogo católico, Urvio Brante Aleixo, entrevistado este ufólogo católico brasileiro que faleceu, que já não vive. Este ufólogo me disse que Nossa Senhora realmente é Nossa Senhora, não seria uma entidade extraterrestre, pero muitos pensam de modo diferente, ¿no? ¿Qué más dios? Sigamos. Sí, mi libro, yo estoy escribiendo un libro sobre arqueología en Japón, sobre todos los monumentos que encontré en Japón. Y también estoy con un libro que estoy ampliando, que es un libro sobre la nueva orden, ¿no? Que la nueva orden, las sociedades secretas, todo esto, Bilderberg,
toda esta todo esto que anda a acontecer en el mundo, que es muy grave. Y yo tengo un canal en YouTube en que estoy periódicamente, frecuentemente hablando sobre estos asuntos, pero con mucho cuidado, ¿no? Sí, 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 mi nombre es Claudio Suenaga. Claudio Suenaga. El nombre de mi canal es Claudio Suenaga. Solamente esto. Sí, solamente esto. Y sí, sí, yo tengo blog, yo tengo un sitio, yo tengo blog. Basta en Google, basta escribir Claudio Suenaga que creo que aparece todo, ¿no? Por Sí, favor. bueno, un detalle, me gustaría saber tu opinión personal sobre la cantidad de civilizaciones que habrán estado en esta tierra, sabiendo los opals que hay, esos objetos. ¿Cuántas veces crees tú que se ha exterminado todo y vuelta a empezar? Eh, penso que las civilizaciones que han existido há muito tempo, porque nuestra civilización es muy nueva, ¿no? Es muy Sí, reciente. Que así que muchas otras vicejaron en pasado remoto, pero podemos aquí especular que tenga em outros planetas próximos, em sistema solar mesmo civilizações se desenvolveram, sí. pero se extinguiram. Talvez nossa civilização também estaria fadada a desaparecer, como outras civilizações em passado, por exemplo, Atlântida, né? Dessas civilizações como Atlântida, que vicerrou em la região da Indonésia, não? Onde está aquela pirâmide gigantesca em Indonésia. Provavelmente a Atlântida se localizava naquela região, não? Naquele território. Então, pergunto se nossa civilização também não estaria el destino de nuestra civilización no sería la misma, ¿no? que las que nos antecedieron. Es un gran temor porque eh, estamos, estamos atravesando, ¿no? Atravesando esta situación en que el mundo parece estar en medio a un apocalipsis, ¿no? Entonces, es muy preocupante, quedamos muy preocupados con todo esto. Probablemente ha existido muchas civilizaciones, ¿no? En pasado, y que muchas de estas civilizaciones probablemente ha influido en nuestra cultura, nuestras creencias, todo esto, ¿no? Las Pero llevamos con nosotros. Sí, es más especulación, ¿no? Algunos mediums, ¿no? Mediums como verdaderos genios de la humanidad, ¿no? Como Tesla, por ejemplo. Tesla dizia que tenía contactos, ¿no? con esos seres, con seres que le ensinaron mucho a él. Entonces eh, eh, nosotros nos preguntamos, ¿no? Que
a qué punto, ¿no? A qué punto así, nuestra civilización no es un producto de estas otras civilizaciones. Assim como outras civilizações que existiram em passado também de certa forma nos influenciaram, não? Então seria algo. Mm, Sim, 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 porque sim, sabemos, por exemplo, que de tempos em tempos o planeta é destruído, não? Há um grande cataclismos que varrem nossa civilização, não? De tempos em tempos, seja por asteroides, meteoros, sí, seja por la inversión de los polos, sea por derretimiento de las calotas, cuando la última fue de Pleistoceno, ¿no? 12.000 años atrás, cuando las geleras del norte se derretieron y causaron, por ejemplo, grandes inundaciones, ¿no? Como el diluvio sería uno de los recuerdos de esta. Sí, sí, que la geología comprobó, ¿no? La geología comprobó que hubo una gran catástrofe, que esto se transmutó en leyendas, en mitos, ¿no? Como el diluvio, por ejemplo, en la pasaje de Pleistoceno para Holoceno, ¿no? Entonces, estas grandes destruições são periódicas, infelizmente, né? São periódicas e que, por exemplo, se, eu não sei, né? Estos desejo de Deus. Em Japão mesmo há grande monumento que se chama Yonaguni. Creio que todos conhecem o monumento de Yonaguni, que está na ilha de Okinawa, cercana à ilha de Okinawa, em sul de Japão, extremo sul de Japão, é muito próximo de Taiwan, ¿no? E estas ruínas de Yonaguni são ruínas gigantescas também, que parecem se recuerdam as ruínas de Atlântida, não são, por isso são chamadas de Atlântida. Sim, sim, estão submersas, não? Estão todas barro de oceano. Estão 100, 200 metros abaixo em oceano. Y todo en Japón, como ha dicho, estos monumentos megalíticos que indican que una civilización que ha dominado la Tierra, una vieja orden mundial, ¿no? Podemos hablar. Sí, 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 están apartados del pueblo. Sí, sí, es un misterio. Ellos dicen que son procedentes, sus orígenes están en las estrellas, ¿no? Eles no se identifican, no hay una identificación con el japonés, ¿no? Ellos, no, hay, no, sí, hay. Existem muitos ainos que vivem norte de Japão, não? Vivem, sim, sim, são muito distintas, a língua é distinta, os costumes, né? São muito distintos. Eles, muito do que
sí, todo es distinto del pueblo japonés, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces ficamos, quedámonos a pensar, ¿no? En todo esto y cuántos misterios no hay aún para investigarnos, ¿no? Sí, Díaz, muy honrado. Yo peço perdão porque profanei a linguagem, profanei a linguagem. Perfectamente, perfectamente. Muchas Mis, gracias. Hablas muy bien, hablas muy bien. Muchas perdão. gracias, Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muy honrado, muy contento también y que yo solamente estoy en un momento un poco preocupado, ¿no? Con todo lo que está viendo. Como todos. Este terremoto en Turquía, ¿no? Que muchas personas murieron, 20 mil, ¿no? 20 mil, más 21 mil personas murieron. Esto es algo muy triste, ¿no? Estas catástrofes, estos conflictos que no cesan, estas guerras que no cesan, nos deja muy tristes, ¿no? Pero tenemos que confiar en Dios, ¿no? No hay otra solución. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. A todos los españoles, a todos de Andalucía, una tierra muy hermosa y muchas historias, ¿no? Andalucía, historias. Y entonces, abrazos y saludos, abrazos a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Muchas gracias.